arte figurativo? El arte figurativo es todo lo que nosotros podemos definir como representaciones exactas, ya sean de elementos o objetos que se encuentran en el entorno o en la misma naturaleza. El objetivo del artista aquí es intentar imitar en lo máximo posible todos los elementos que se encuentran o que él puede observar. Una de las características de este tipo de arte es que el observador no necesita ningún tipo de esfuerzo para poder entender las obras de arte, puesto a que en estas pinturas o ya sean esculturas, por lo general tienden a tener todos los elementos necesarios para que ésta pueda ser entendida de una manera más sencilla. Es decir, todos sus elementos están expuestos de manera explícita. Ahora, otra de las características es que el arte figurativo tiene como uno de sus mayores ejemplares a lo que es la realidad artística. Pero esta realidad artística por lo general se divide en varios, como son la caricatura, el cual la caricatura es una obra que deforma la realidad pero sin alterar la misma, es decir, que se representa a través de dibujos o ilustraciones cierta historia con cuadros de texto. El expresionismo, el cual muestra lo real pero de una manera exagerada, ya que sus obras suelen plasmarse en toda la angustia de lo que existe alrededor o la misma tristeza y tragedia que hay en el mundo, a través de tonos violentos. El idealismo artístico expresa todo lo bello y elegante que hay en el mundo, suprimiendo así la vulgaridad del mismo. Pero este se divide en dos clases, ya que por lo general una sola pintura no es muchas de las veces necesaria para intentar expresar todo lo que siente el artista. Es por ello que existe la veracidad, el cual permite que los elementos del escenario ilustrados tengan forma y espacio. Con esto se logra así recrear una ilusión de realidad. El objetivo de esta es intentar representar de manera exacta la cosa tal y como es en la vida real. Y la distorsión, el cual tiene obras donde se representan las características generales de las figuras. Es decir, que el uso aquí de las figuras geométricas es comúnmente utilizada para así tener ejemplares sintetizados. Algo que cabe recalcar aquí es que en el siglo XIX, con la llegada de la fotografía, este tipo de arte tuvo cierto bajón, debido a que con las fotografías se tenían escenarios de manera realista, sin necesidad de tener a un artista el cual involucre años de trabajo o involucre su tiempo para tener una representación casi idéntica, sino que con la fotografía, como sabemos, es más sencillo tener escenarios realistas de una manera más rápida. Representantes de las pinturas de estilo figurativo. Francis Bacon, de 1909 a 1992, murió a sus 82 años. Francis fue un pintor irlandés de estilo figurativo idiosincrático, caracterizado por el empleo de la deformación pictórica y la gran ambigüedad en el plano intencional. Fue autor de cerca de 600 obras y alrededor de 600 dibujos. Entre una de sus frases célebres podemos destacar: quisiera que mis pinturas se vieran como si un ser humano hubiera pasado por ellas, como un caracol dejando un rastro de la presencia humana. Sus pinturas también encerraban gritos, pedazos de carne, mezclas amorfas de cuerpos en una confusa lucha. Hacía reflexiones muy brutales acerca del significado de la vida y de la muerte, como un recordatorio que somos mucho más que carne que se acerca de manera inevitable a la putrefacción. La forma en la que Bacon retrató al cuerpo humano se origina en el trauma que le ocasionó la guerra y las consecuencias psicológicas de esta misma. Entre otros de los autores destacados tenemos a Ervan Kochar, que fue un armenio que nació en 1999 y murió en 1979. Fue un artista moderno del siglo XX y fue un fundador del movimiento de la pintura en el espacio. En la actualidad hay un museo ubicado en la misma ciudad de Armenia que recibe parte de su trabajo. Entre otros de los autores destacados tenemos a Gregory Mikhotchik. Él nació en 1992 en el Imperio Ruso
Pertenece al movimiento del arte Naili, que es el primitivismo y el surrealismo. Él aprendió a dominar la técnica de pintar con Temple el Huevo. Entre otros de los autores destacados tenemos a Nikola Martinovsky. Él nació en 1903 en Macedonia. Pertenece al movimiento del expresionismo, el realismo y el realismo social. Entre las escuelas, él se encontraba en la École de París y es considerado uno de los fundadores del arte macedonio contemporáneo. Philip Goldstein, al igual, nació en 1913 en Montreal, Canadá, y murió en 1980. Perteneció al movimiento del expresionismo y el neoexpresionismo, perteneciendo al New York School. Luisa Marstidowski, nacida en el año 1917, murió en el 2000, es de nacionalidad americana, pertenecía igual al movimiento del expresionismo y a la misma escuela mencionada anteriormente. En estas pinturas, los sujetos se pintan con un pincel ancho, enfatizando en la forma geométrica. Entre otros de los autores tenemos a Julio Rezende. Él nació en 1917 en Portugal y murió en 2011. Tenemos como movimiento, al igual, el expresionismo y las pinturas en mosaico. Varios representantes que destacaron en este estilo de lo que es la pintura figurativa son los nombrados a continuación. En primer lugar tenemos a Antonio di Jacopo Benci, el cual nace el 17 de enero de 1432 y fallece en la ciudad de Roma el 4 de febrero de 1498. Es de nacionalidad italiana, fue pintor, escultor y orfebre, y en sus últimos años de actividad él perfeccionó el arte del esmaltado. Además, es reconocido porque fue muy influyente en la época del Bajo Renacimiento y del Alto Renacimiento. Una de sus obras más importantes es El Martirio de San Sebastián. Representa lo que fue el Martirio de San Sebastián. Esta pintura fue reconocida del periodo del Renacimiento y su creación data del año de 1475. Otro de los personajes importantes es Jean-Jules Antoine Lecoq. Nace el 10 de junio de 1842 y fallece el 19 de febrero de 1923. Es originario de Francia. Es reconocido por ser un pintor y un escultor, y principalmente por ser gran influyente en la época de la pintura figurativa y la pintura religiosa. Aquí podemos observar una de sus pinturas, Ein Nuch Dream, lleva por título, la cual fue realizada tras un viaje del autor hacia Egipto y representa por su nombre el sueño de un eunuco que quiso casarse. A continuación tenemos a Joseph Pierre Ram. Entre su campo de acción destacó en lo que es la pintura figurativa y el retrato. Una de sus obras más reconocidas es Lady with a Black Veil, del año de 1896. Esta pintura forma parte de la Galería de Budapest y su estilo artístico es el impresionismo. A continuación tenemos a Antonio Bijari, el cual es un latinoamericano nacido en Montevideo, Uruguay. Nace el 29 de febrero de 1861. Destacó en el campo de acción de lo que es la pintura figurativa y la teoría del arte. Una de sus pinturas más representativas es La belleza del día, de Candombe. Esta es una de las pinturas más representativas de Latinoamérica, ya que representa figuras y sus llamativos colores hacen notar la calidad de este estilo artístico. A continuación tenemos a Annie Brigman. Fue una pintora y fotógrafa que destacó en el movimiento del impresionismo. Una de sus pinturas más representativas es The Breast, de 1910. Por lo general, esta pintora expresaba al cuerpo femenino desnudo, junto a paisajes de árboles, con un sentido un tanto dramático en la mayoría de sus obras. A continuación tenemos a Joaquín Torres García, quien es de nacionalidad uruguaya, pero a sus 17 años estudió en Barcelona, en la Academia de Bellas Artes. Destacó en el arte de la pintura abstracta y la pintura figurativa, y sus obras son muy reconocidas porque a lo largo de su trayectoria
contempló la pintura abstracta y la pintura constructiva en un solo contexto, lo cual hace que sus figuras tengan formas geométricas y a la vez esto representa la universalidad de su arte. A continuación tenemos a Manuel Rodríguez Lozano, quien nace en 1891 en la Ciudad de México y fue un pintor perteneciente al grupo de los contemporáneos. Se destacó en lo que es la pintura figurativa y el autorretrato en los tiempos del modernismo. Una de sus pinturas más representativas es la tragedia del desierto de 1940, la cual lleva consigo a 3 mujeres de espalda, lo cual representa que es la esperanza constante del florecimiento. Forma abstracta. El arte abstracto prescinde de la representación de un tema o un asunto figurativo y lo sustituye por un lenguaje visual autónomo, con significado propio. Se entiende por pintura abstracta aquella que prescinde por completo del objeto y de la figura, y el cuadro se compone mediante la combinación de líneas y colores. Surge en torno a 1910, pero fueron varias las tendencias de la vanguardia histórica, las que acabaron desembocando en creaciones no figurativas. La abstracción es el resultado de una tendencia a resumir y sintetizar que comienza a finales del siglo XIX después de Cristo y continúa con la simplificación del tema a través del fauvismo, cubismo y el futurismo. De esta manera nos encontramos ante un movimiento que ya se iba perfilando desde el siglo anterior y que buscaba la renovación absoluta de la pintura. La abstracción no es un movimiento único, tampoco obedece a un programa estético común. A ella podemos llegar a través de 2 vías. Ambas nacen de la búsqueda de un orden y de una racionalidad exentos de referencias inmediatas al mundo exterior. La primera se ha elaborado a partir de las experiencias fauvistas y expresionistas que exaltan la fuerza del color y se denomina abstracción lírica. La segunda, llamada abstracción geométrica, se apoya en la estructuración cubista. La abstracción lírica define un lenguaje basado en la función expresiva y simbólica de los colores. A través de una serie de manchas de color pretende plasmar el estado anímico del artista o causar una impresión anímica en el espectador. La abstracción geométrica se basa en las leyes de la geometría y en las matemáticas. Busca la simplificación de las formas hasta su presentación más elemental y genérica. Los 2 pioneros de la abstracción geométrica son Mondrian y Malevich. Bien, ahora vamos a hablar sobre los principales representantes de la pintura abstracta. Primero tenemos a Robert Delaunay. Para este francés, las pinturas se basaban en las características ópticas de colores brillantes, tan dinámicas que funcionaban como la forma, siendo el líder y la figura más famosa del orfismo. Delaunay es clasificado entre los artistas abstractos más influyentes. Su contribución más importante al arte abstracto fue cofundador del movimiento artístico orfismo, una rama del cubismo que se enfocó en la abstracción pura y los colores brillantes. Por otro lado tenemos a Kazimir Malevich. Este pintor fue el fundador del movimiento artístico llamado supremistismo, que se centró en las formas geométricas básicas como el círculo, el triángulo, el cuadrado, líneas, entre otros, y el uso de una gran limitada de colores. Por lo tanto, es un pionero del arte abstracto geométrico. Por otra parte, también tenemos a Georgia O'Keeffe. Se convirtió en la figura principal del modernismo americano, desafiando los límites del estilo artístico con sus pinturas, que combinaban abstracción y representación. Victor Vasarely fue un fundador del Op Art, que es una forma corta de decir arte óptico. Es un género del arte abstracto en el que el artista crea una ilusión óptica a través de la manipulación precisa de los patrones, formas y colores.
Tenemos a Man Rothko. Aunque Rothko es considerado como uno de los artistas abstractos más destacados, insistió en que no era un abstraccionista, ya que su enfoque principal era descubrir el misticismo y los aspectos esotéricos de los colores y sus combinaciones. La pintura era un método de expresión espiritual para Rothko. Por otra parte tenemos a Piet Mondrian. Es considerado un líder importante en el desarrollo del arte abstracto. Su trabajo inspiró a dos influyentes movimientos: el movimiento Bauhaus alemán, que se centró en las líneas simplificadas y la teoría del color. Por otro lado tenemos a Hudson Pollock. La pintura por goteo es una forma de arte abstracto en el que la pintura es goteada y vertida sobre el lienzo, en lugar de ser aplicada cuidadosamente. Este pintor es practicante de este tipo de pintura por goteo, que es la técnica de colado y goteo de pintura de Pollock. Popularizó el término de pintura de acción, un método en el que el acto físico de pintar es un aspecto esencial de la obra terminada. Y este actor, pintor, es igualmente uno de los más famosos. Es considerado el padre del arte abstracto. Se llama Wassily Kandinsky. Por su parte, tremendamente contribuyó a mover el mundo del arte lejos de las tradicionales representaciones y hacia la abstracción. Como ejemplos tenemos de dichos autores primeramente las pinturas de Robert Delaunay, que se basan en las características ópticas de colores brillantes, dinámicas. Su obra maestra es la pintura denominada Ritmo, Alegría de la Vida de 1930. Otros famosos trabajos de este pintor son Homenaje a Blériot de 1914 y Contrastes simultáneos Sol y Luna de 1913. Continuamos con Kazimir Malevich, que fue fundador del movimiento artístico llamado Suprematismo, que se concentraba en las formas geométricas básicas. Su obra denominada Cuadrado Negro de 1915 es considerada como su obra maestra. Además tenemos otras formas, trabajos de este pintor que son Blanco sobre Blanco de 1918 y Composición Suprematista de 1916. Continuamos con Víctor Vasarely, que es conocido como el padre del Opt Art o arte óptico, en el que se crean ilusiones ópticas a través de la manipulación de patrones, formas y colores. Aquí tenemos su obra maestra, que es la pintura denominada Zebra de 1937, y también tenemos otros trabajos de este pintor que son Vega Nor y Estribonal. Otro famoso pintor es Mark Rothko, que es considerado el pionero del estilo Color Field Painting, que es un estilo dentro del expresionismo abstracto en el que el color es el principal tema. Su obra maestra es la pintura denominada Naranja, Rojo, Amarillo de 1961. Otros famosos trabajos de este pintor son Negro sobre Gris de 1970 y Número 10 de 1950. Continuamos con Piet Mondrian, que pertenece al movimiento denominado The Stitch, que abogaba por la abstracción pura mediante una reducción a lo esencial de la forma y del color. Su obra maestra es la pintura denominada Broadway Boogie Woogie de 1943. Otras pinturas famosas de este autor son la composición con rojo, amarillo y azul de 1942 y la composición segunda en rojo, azul y amarillo de 1930. Continuamos con Jackson Pollock, que es prácticamente el más famoso de la pintura por goteo, en el que la pintura es goteada o vertida sobre el lienzo en lugar de ser aplicada cuidadosamente. Su obra maestra es la pintura número 5 de 1948. Otras pinturas famosas de este autor son número 11 de 1952, que también es conocida como Postes Azules, y también número 31 de 1950. Continuamos con Wassily Kandinsky,
que es un pionero del arte abstracto y pintó algunas de las primeras obras del género, incluyendo lo que se conoce como la primera acuarela abstracta. Su obra maestra es la pintura denominada Composición Séptima de 1913. Otros famosos trabajos de este pintor son Sobre Blanco segundo de 1923 y Farbstudie Quadrade de 1913.